Luego se te escucha, me escucha. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí, Sí. buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Escolta, Mari, Vamos a esperar 3 minutitos a ver un moment, que se una más gente y empezaremos. no puedo hablar esta edició. Entonces, lo que Mari, podemos hacer es silenciar. mira, ara sortim amb el Daniel. Jo li Gracias. No deia pasará que esto. passem per casa teva i et recollim. Què et sembla? Están silenciados, ¿ves? Esta no, porque soy yo y no voy a hablar. ¿Sí? Ya están silenciados. Es simplemente Vale, pero yo todos lo los que haré, te ya lo vayan haré yo, uniendo. ya lo haré yo Vale. desde abajo. Ok, sí, pues no puedo estar. No, no, está claro. Pero si te oyen bien, perfecto. Vale. Hola, ¿qué tal? No, no. Es la situación de... En nombre de su patria. Sí. Te dejo en paz. Vale, perfecto. Si no, la actividad para controlar esto. Muy bien. A las 5 empezaré. Espero que se... Gracias. Ok. Perdonad si voy mirando la pantalla. Intentaré Las, un las poco. cámaras no están activadas, ¿no? ¿Perdón? Las cámaras no están activadas, ¿no? No están activadas. Ok. Tú eres Cristina, ¿no? Sí, soy Cristina. Ok, Ahora muy me, bien. ahora me presentaré. Vale, Gracias. vale, ok. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Cristina Martínez, la letrada de la asesoría jurídica del FOA. Y hoy vamos a iniciar la sesión destinada a la indemnización por clientela. La indemnización por clientela está regulada en el artículo 28 de la Ley de Contrato de Agencia. Esta indemnización puede proceder tanto en los contratos que son por tiempo determinado, es decir, que tienen una duración concreta, como los que son por tiempo indefinido. Sí es cierto que cuanto más corto sea el contrato, más difícil va a ser la aportación de una clientela que quede ya fidelizada. Con lo cual, uno de los consejos prácticos que solemos dar es que si hacéis contratos de duración determinada, no sean muy cortos, que sean a 3, a 5 años, no a 1. También procede la indemnización o puede proceder la indemnización por clientela cuando el contrato es verbal. No hace falta que sea un contrato escrito, ni que en el contrato ponga que la gente en caso de resolución tendrá derecho a una indemnización por clientela. Deriva según si se cumplen los requisitos que vamos a ir tratando en función de lo que marca la ley. Para tener derecho a la indemnización por clientela, la causa por la que se extinga la relación de agencia no puede ser el incumplimiento del agente. Es decir, si el agente incumple y la empresa prescinde de sus servicios alegando una serie de incumplimientos de cierta entidad, el agente no tendrá derecho a cobrar esa indemnización por clientela. ¿Cuándo tiene derecho el agente a cobrar la indemnización por clientela? Pues cuando le resuelven, aunque sea alegando una causa de incumplimiento, pero se acredita que ese incumplimiento no es real. En ese caso, la empresa tendrá, si cumple los requisitos el agente, que pagarle la indemnización. También procede cuando es el agente el que pone fin a la relación de agencia porque la empresa ha incumplido con él. Por ejemplo, llevas 4 meses sin pagarme mis comisiones. Te hago una carta diciendo que por incumplimiento tuyo yo resuelvo. En ese caso, también tendrá el agente el derecho a percibir la indemnización.
Además en estos casos, creo que ya la mayoría de vosotros, aunque hay veces que hay agentes que todavía no lo saben, en caso de cumplir la edad de jubilación y proceder el agente pues a cesar en su actividad, o cuando hay una enfermedad que incapacita a la gente de poder continuar con la agencia, e incluso también por fallecimiento de la gente, sus herederos también pueden pedir la indemnización por clientela. Es decir, hay una serie de derechos que, por ejemplo, a un trabajador ordinario no se le reconocen. Un trabajador se jubila y no cobra una indemnización de la empresa. El agente comercial puede tener derecho a esa indemnización por clientela. En estos casos que digo concretos de edad y, por tanto, se equipara jurisprudencialmente de jubilación, en caso de enfermedad, de invalidante y por fallecimiento. En estos casos, aunque sea una cuestión que atañe a la gente, el motivo de la extinción también conserva su derecho a la indemnización por clientela. La indemnización no es automática. Muchos venís a veces a la consulta diciendo ¿qué indemnización me toca para el carro? Vamos a ver si cumples los requisitos legales. En este caso, la indemnización, la ley, lo que determina son varios requisitos que han de concurrir a la vez. No puede ser yo cumplo uno, no. Se han de cumplir los que dice la ley, uno detrás de otro. Hemos visto que no puede ser un incumplimiento de la gente. Esa es como una carrera de obstáculos que hay que ir saltando cada valla. Esa se tiene que saltar. La siguiente, que el agente haya captado clientes nuevos para la empresa o bien haya incrementado sustancialmente las ventas con clientela que ya fuera preexistente. O las dos cosas, que es lo que suele ser. Realmente la empresa tiene una clientela cuya gestión se la da el agente y lo que espera es pues, que la gente haga más clientes. Además de o haber aportado la clientela o haber incrementado sustancialmente el volumen de negocio que tenía la empresa cuando a la gente le concede el contrato, han de concurrir otros requisitos. Por ejemplo, que la clientela, esa clientela que ha estado gestionando el agente, pueda continuar generando ventajas sustanciales a la empresa una vez que el agente ya no está. Y luego se necesita otro requisito que es la equidad. Voy a profundizar un poquito en cada uno de ellos. En el caso de haber incrementado las ventas o el volumen preexistente o haber creado clientes nuevos, hay que valorar casuísticamente porque un agente puede no haber aportado ni un solo cliente y tener derecho a la indemnización por clientela. Porque si a ti te dan una zona determinada con una facturación, por ejemplo, de 80.000 euros y resulta que cuando te cesan tienes una facturación de 600.000, es evidente que tu aportación para la empresa ha incrementado sensiblemente las ventas en tu zona. Y luego está a lo mejor el agente que ha captado toda la clientela, pero esa clientela cobra tan poco y las comisiones son tan reducidas que puede no tener derecho a la indemnización porque su aportación para la empresa ha sido mínima. Entonces, no podemos solamente valorar a grandes rasgos, luego hay que ir caso por caso. Respecto a que la clientela pueda continuar generando ventajas sustanciales a la empresa una vez que la gente no está, también hay muchos supuestos que se pueden producir. La presunción es que los clientes seguirán comprando. Generalmente los clientes están acostumbrados a comprar un producto y la gente se lo ha vendido durante años, se acostumbran, es el que tienen en sus comercios, es el que les piden sus clientes, etcétera, etcétera. Pero no siempre es así. ¿Qué ocurre? Si, por ejemplo, no sé, se incendia una empresa y tiene que cerrar. Esa empresa tendrá que echar a su agente y el agente dirá, ¿y mi indemnización por clientela? No te la voy a dar porque yo no voy a continuar con los clientes, no puedo. No me voy a seguir aprovechando de esa clientela. O cuando, por ejemplo, el agente, una vez cesado, se va a trabajar a la competencia
y tiene la suerte de que se lleva la mayor parte de los clientes que están dejando de comprar a la empresa anterior. Obviamente, si una empresa acredita que el agente se ha llevado las ventas, ¿qué hay que indemnizar? No me has dejado ese volumen, te lo estás llevando tú, con lo cual no habría una compensación que tratar. Luego está el tema de la equidad en la indemnización por clientela. La equidad, la ley la trata muy por encima. De hecho, habla de que se han de dar una serie de circunstancias para que la gente tenga derecho, como por ejemplo, cita dos en concreto, aunque es una lista abierta que luego los abogados y la jurisprudencia pues, hemos aprovechado para ampliar. En este caso, la ley habla de los pactos de competencia. O sea, si a ti te resuelven injustificadamente, has hecho la creación de la clientela, la empresa puede seguir aprovechándose de esos clientes y encima tienes un pacto de no competencia posterior, por ejemplo, que quiere decir que durante un máximo de 24 mensualidades no puedes trabajar en ese sector con productos competentes. Obviamente, un juez va a valorar que tu indemnización por clientela pues, tiene que pagarse, ¿vale? Además, está el tema de las comisiones que pierde. Se valora mucho cuál es el importe medio de comisiones que la gente deja de obtener con esa representación. Es lo que decíamos antes, no es lo mismo perder una representación que te reporta 7.000 euros al mes de comisiones que una que te reporta 150 euros al mes. Entonces, estas cuestiones son objeto de valoración para determinar la procedencia de la indemnización. También la equidad incide mucho en la cuantía de la indemnización. La indemnización por clientela, muchos tenéis la falsa creencia de que es una anualidad derivada de los ingresos de los últimos 5 años. Esa no es la indemnización por clientela, esa es la indemnización por clientela máxima. Es decir, desde cero, si no te corresponde, hasta la anualidad promedio, hay toda una serie de supuestos intermedios que son los que determinan pues, qué importe mereces tú. Un 80% de esa indemnización, mereces el 100%, el 60%. ¿Y esto cómo se valora? Claro, entran aquí aspectos que han sido más desarrollados por la jurisprudencia que no por la ley. Entonces, aquí la indemnización por clientela no deja de ser un reconocimiento a la labor que ha efectuado el agente durante el tiempo que ha estado prestando sus servicios para la empresa y que una vez que el agente ya no está, aún así eso le sigue reportando unas ventajas a la empresa porque puede seguir tratando con esos clientes y sin embargo el agente deja de percibir esas comisiones con esa clientela por esos productos. En el caso de cómo intentamos resaltar las cuestiones de cuál es la cuantía para un agente comercial, tenemos que tener en cuenta muchos factores. Por ejemplo, factores a favor, la duración. Hay agentes que llevan 20, 25 años, que llevan toda una vida de dedicación a una firma. Evidentemente, perder esa relación con un agente que tiene tantísima antigüedad, no es que se computen las comisiones desde el principio, pero se valora que es una persona que se nutría de estos ingresos durante muchos años y que su dedicación a la empresa ha sido elevada. Por ejemplo, la amplitud de la zona. No es lo mismo tener media ciudad de Barcelona que llevar Cataluña, Baleares, Andorra, por ejemplo, porque la inversión de la gente, cuanto mayor es la zona, también es superior en dedicación de tiempo, etcétera, etcétera. Otros factores que pueden ayudar a puntuar la indemnización por clientela, ya hemos comentado uno, es tener pactos de no competencia. Evidentemente, tener pactos de no competencia influye para intentar reclamar la cuantía máxima de la indemnización. Hay otros, como por ejemplo, cuál ha sido
tu aportación real para la empresa. Es decir, no es lo mismo partir de que ha habido cierto incremento con la clientela preexistente que yo hice la prospección, yo he creado todos los clientes. Todo eso va sumando. Aparte también está cuál ha sido la evolución de la agencia. Porque si tú eres un agente que has hecho así, en tu línea ascendente desde que empiezas hasta que acabas, pues también la evolución es positiva. Pero si eres un agente que has ido haciendo así o que al final, y sobre todo en los últimos 5 años, haces así, pues el volumen que estás dejando no es el que era. Entonces, todo esto son cuestiones que se tienen en cuenta. Las empresas que alegan para que un tribunal, por ejemplo, no conceda el máximo a un agente, una vez ya determinada la procedencia de la indemnización, ya entrados en la cuantía. Pues suelen alegar, en primer lugar, los pactos de no competencia, suelen alegar que sois multicartera, que no trabajáis en exclusiva para ellos, que tenéis otras fuentes de ingresos. Y entonces, claro, todo esto hay que contrarrestarlo también en el sentido de que la ley no discrimina si solamente los agentes que trabajan en exclusiva tienen indemnización. La ley habla de todos los agentes. Y también es importante resaltar e intentar acreditar que para vosotros esa pérdida de esa representación es importante. A veces, pues mira, a veces aportamos los modelos 3, 4, 7, que se veis las representadas que tenéis y qué nivel de ingresos os reporta esa representada que ha prescindido de vuestros servicios. Esto no siempre es bueno, lo aportamos cuando hay que aportarlo y otras veces no. Pero realmente lo importante es la venta, o sea, qué nivel de ventas has dejado, cuál ha sido tu evolución, qué nivel de clientela has creado o cuánto has incrementado el volumen de negocio. Esto es lo principal. También otras alegaciones que hacen es la vis atractiva de la marca, porque son marcas de reconocido prestigio, o sus inversiones en publicidad, para demeritar, en cierta manera, la labor de la gente en la captación de los clientes y decir a veces que sois meros tramitadores de pedidos, que los clientes compran solo el producto atraídos por las marcas, etcétera, etcétera. Todas estas cuestiones, como veis, no es tan sencillo delimitar la indemnización. Se ha de valorar caso por caso cuáles son las circunstancias en concreto, cuáles son las particularidades de cada agencia. El plazo de prescripción para reclamar la indemnización por clientela es de 1 año. Es decir, desde que se extingue el contrato de agencia, sea verbal o sea escrito, no puede pasar 1 año sin haberlo reclamado. Estas reclamaciones, para que quede en constancia, lo mejor es efectuarla obviamente por escrito. Y es importante que cuando la empresa resuelve a un agente de forma verbal con una llamada telefónica o nos vemos en tal bar o en tal sitio y te comunico que ya prescindimos de ti, el agente tiene de alguna manera que procurar que quede claro que es la empresa quien resuelve. ¿Ha ocurrido alguna vez que una empresa ha comunicado verbalmente a un agente prescindimos de tus servicios? El agente, bueno, pues se ha desentendido y a lo mejor viene al cabo de 8 meses diciendo ¿puedo pedir la indemnización por clientela? Pues mire, usted cumple los requisitos y está en tiempo, pero yo como acredito que usted no se ha ido porque ha querido, baja voluntaria, y como acredito que ha sido la empresa quien le ha echado. Entonces, cuando hay una comunicación verbal, nosotros siempre decimos que enviéis un burofax o un telegrama o un email diciendo que habiéndome comunicado tal día por teléfono que prescindíais de mis servicios, pues solicito confirmación escrita y si no la recibo en un plazo de 4 o 5 días, entenderé que confirmáis vuestra decisión. Eso es
importantísimo cuando hay una comunicación verbal, porque deja constancia de que ha sido la empresa y de que si luego no te envían la carta, tú ya entiendes confirmada esa decisión. Y a partir de ahí, pues se valora si tienes derecho o no tienes derecho, pero la gente no se queda sin la posibilidad de que luego la empresa, como nos han alegado a veces, no, yo no le he echado, se fue él. Y resulta que a lo mejor te han echado, te ha sido la competencia, que puede ser perfectamente, estás en todo tu derecho, pero ellos dicen, me ha dejado para irse a la competencia. Entonces, claro, cuando un agente causa baja sin una motivación ni una alegación de que la empresa ha incumplido, ni sin los requisitos que hemos dicho antes, de edad, de enfermedad, obviamente tiene que ser él quien acredite cómo fue la resolución, porque es el agente quien reclama. Entonces, la carga de probar en estos casos es del agente comercial. Os quería hablar pues de algunos casos prácticos que, bueno, pues que hemos llevado desde el despacho y donde se discuten en los tribunales pues estas apreciaciones y otras para intentar, las empresas intentan evitar, uno, que la empresa sea condenada a pagar una indemnización, o hay otros argumentos para intentar que el agente cobre el mínimo posible de la indemnización que está reclamando. Una de las cuestiones que alegan cuando existe esta causa es que en el contrato el agente comercial ha renunciado a la indemnización por clientel, por ejemplo. ¿Qué pasa? Hay algunos que firmáis contratos en los que pone finalizada la relación, el agente no tendrá derecho a ninguna indemnización, ¿vale? Por suerte y con trabajo, los tribunales han determinado, el Tribunal Supremo en este caso, que esa cláusula es nula. Con lo cual, aunque la firméis, luego no va a tener lugar. Se podrá igualmente analizar si el agente tiene derecho o no a la clientela, y esa cláusula en un contrato de agencia, ojo, es nula. Diferente es en un contrato de distribución. Los agentes tenéis la suerte de tener una ley vuestra específica que es aplicable y que además es de derecho imperativo, que se llama. El derecho imperativo, ¿qué quiere decir? Que ni siquiera hay cláusulas que la voluntad de las partes expresada en un contrato puede cambiar si es en contra del agente comercial, por ejemplo. ¿Por qué? Porque bueno, se intenta proteger en cierta manera a la parte débil del contrato, que se entiende que es el agente. Esto viene de la directiva europea, una transposición de nuestra ley, y por eso bueno, se determinó que, por ejemplo, el derecho a clientela, si concurren los requisitos, aunque tú hayas puesto en un contrato inicial que renuncias, no es válido. Además es que la indemnización por clientela no nace cuando firmas el contrato, nace cuando se extingue la relación. Otra de las causas que suelen arguir es la existencia de competencia, de que estás simultaneando la representación de tus productos, de los productos de una empresa, con los productos de otra que son análogos o similares y que concurren en el mercado. Los agentes, a veces también nos encontramos a veces que dicen yo soy multicartera, puedo hacer lo que quiera. No, no puedes hacer lo que quieras. Si tú no tienes una exclusividad de servicios pactada, quiere decir que tú puedes trabajar para otras empresas siempre y cuando los productos que lleves de esas otras empresas no sean competentes. ¿Por qué? Porque es una prohibición legal. No lo dice el contrato, lo puede decir, pero aunque no lo diga el contrato, lo dice la ley. La ley lo que dice es que el agente comercial no puede llevar al mismo tiempo productos que sean análogos y directamente competentes. ¿Puedes en qué casos? Si la empresa primera consiente que cojas otra de productos competentes. O si tienes una autorización escrita
que es lo mejor. A veces uno hace un contrato y luego tiene la opción de trabajar para otro y le dice a la primera, oye, ¿me firmas un anexo de que estás conforme? Y bueno, pues sí, te quedas, en ese caso es tranquilo. Pero si tú te vas a la competencia, la otra representada lo descubre, te puede resolver perfectamente el contrato sin que tengas derecho a la indemnización, porque se entiende que es una infidelidad de la gente, o sea, es una situación desleal, ¿de acuerdo? Hay situaciones fronterizas en el tema de la competencia. Situaciones fronterizas en las que, por ejemplo, llevamos un pleito de una empresa conocida de televisores y el agente había también cogido otra casa de televisores, pero logramos acreditar que la empresa conocía y consentía desde hace años esa doble relación y que incluso había muchos otros agentes de la misma primera empresa que también llevaban la segunda y al único que había resuelto el contrato era al de Cataluña. Entonces, el tribunal entendió, como así lo entendíamos nosotros, que el agente comercial fue resuelto no por causa de esa competencia, sino por otro motivo, porque si no hubiera tenido que echar a todos. Además, también en ese procedimiento, la parte de la empresa presentó un informe pericial comparando los televisores, etcétera, etcétera, pero pudimos demostrar también en ese procedimiento que los clientes avalaban que no se trataba de productos competentes, porque los televisores de una empresa eran de gama alta y los televisores de otra eran de media baja, con lo cual los precios, las tiendas a las que iba destinada, el usuario final, pues eran muy diferentes. Y en ese caso, aunque fueran televisores, aunque incluso algunos estuvieran, la gama más baja de uno podía coincidir en algo con la gama más alta del otro, se entendió que en cualquier caso no había una resolución justificada para el agente comercial. Este caso salió bien, pero ojo con estas situaciones así en las que el hilo diferenciador de nos van a dar la razón o no nos la van a dar a veces es muy fino. En otro supuesto, por ejemplo, pues recuerdo con cariño uno de mis primeros casos cuando empecé a trabajar con los temas de agencia, en los que además era un tema de bastante cuantía económica y también se discutía sobre una maquinaria industrial y otra maquinaria industrial. Ahí sí que tuvimos que aportar unas periciales, los clientes también dijeron que era maquinaria distinta y al final el tribunal concluyó que unas máquinas y las otras, aunque hicieran lo mismo, unas iban destinadas a grandes industrias y las otras a pequeños talleres, porque la forma de trabajar de esas máquinas era totalmente distinta. Una era manual, la otra no, etcétera, etcétera. Quiero decir que a veces son estas diferencias y la prueba es esencial en los procedimientos judiciales, lo que marca que puedas tener ese acceso después a hablar de la indemnización por clientela. Otra de las causas que suelen acudir las empresas es el incumplimiento de objetivos. Muchas veces firmáis en los contratos la obligación de cumplir unos objetivos y a veces vemos barbaridades de contratos en que los objetivos quedan totalmente al albur de la empresa. O sea, es la empresa la que unilateralmente y sin fijar unos parámetros determinados puede decir cada año lo que tienes que vender. Y eso sí, acto seguido en el contrato se pone que si no los cumples te vas a la calle. Entonces es como darle la llave de la puerta a la empresa para tener la opción de, oye, pues este año yo quiero acabar echando a la gente, le pongo un objetivo tal, como no lo va a conseguir, y ya me discutirá él. Pero yo de momento tengo un contrato que dice que si no cumple los objetivos, lo puedo echar justificadamente, sin tener que pagarle después la indemnización. Entonces, hay sentencias
que también de casos que hemos llevado, en las que hemos obtenido considerar, por ejemplo, que ese objetivo no estaba establecido en base a unos parámetros razonables, por ejemplo, comparando con otras zonas. Hemos también conseguido en algunas sentencias que se diga que es absurdo que la empresa, por ejemplo, te eche por no haber cumplido un objetivo cuando ni siquiera está sirviendo todos los pedidos que tú le has conseguido dar. O sea, tú no alcanzas a servir todos los pedidos que yo te hago y me estás echando porque no he hecho más todavía. Es absurdo, obviamente. Lo importante aquí es acreditar si es culpa o no de la gente no llegar a ese objetivo. O no necesariamente tiene que ser por objetivos. Muchas veces alegan pues, que has descendido las ventas, que para ellos la plaza que tienes es importante y que como no llegas a las ventas que ellos quieren, porque estás abandonando la zona, porque llevas más representaciones y no te estás dedicando a la mía, o por lo que sea. Y también alegan este incumplimiento por parte de la gente de no estar cumpliendo sus labores esenciales, que es aportar clientela y subir las ventas. Aquí lo que importa, por tanto, es determinar si hay culpabilidad, si hay dejación de funciones o no de la gente, las circunstancias del mercado o de ese sector particular que hayan podido incidir. Por ejemplo, antes de ayer, sin ir más lejos, tuve un juicio de un colegiado en el que la empresa le echó diciendo que la previsión de ventas de su zona no se estaba cumpliendo, que estaba descendiendo las ventas, etcétera, etcétera. Y hablábamos en tiempos de pandemia. Es decir, que había un descenso de ventas importante en el ejercicio 20 y en el ejercicio 21. La particularidad de este caso es que la venta, el producto eran guantes de látex, guantes de neritrilo, que la explosión de venta del 2021 con la pandemia pues fue muy importante. Y es verdad que vendía menos cajas, pero es que no había producto. O sea, la propia empresa no tenía producto para servir, con lo cual las ventas no bajaron en importe, subieron escandalosamente porque se vendía mucho pero a precios triplicados. O sea, se vendía poco pero a precios triplicados. Con lo cual, bueno, no tenemos sentencia, evidentemente, veremos cómo sale todo, pero es un ejemplo de que hay que ver en cada caso particular por qué ocurren las cosas y de quién es culpa, de quién no, y si es además un incumplimiento grave o suficiente como para extinguir una relación de agencia en lugar de dar un toque de atención, por ejemplo. Otra de las causas que nos suelen alegar es la inexistencia del mérito de la gente en la captación de clientes. Por ejemplo, pues que los clientes nos llaman a nosotros y somos nosotros los que le decimos a la gente que vaya a ver a tal o tal cliente, pero el contacto primero es con nosotros. Esto es muy habitual que lo digan. Obviamente que un cliente contacte con una empresa no significa que ya sea cliente. A ese cliente hay que ir a verlo, hay que presentarle el producto, hay que convencerlo, etcétera, etcétera. Con lo cual, nosotros siempre partimos de la base de que una agencia vaya bien, en parte es mérito tanto de la empresa como de la gente, porque va a depender también de cuáles son los productos que ofrece, de la calidad de los productos, de si tiene un buen servicio, de si tiene la empresa cumple también con sus obligaciones comerciales, que no son solamente las vuestras. Aparte, también están las empresas que manifiestan que el hecho de intervenir en las ferias o gastarse mucho dinero en publicidad, etcétera, etcétera, hace que la gente pues no sea trascendente o no sea importante a la hora de captar los clientes. Claro, todo esto siempre tiene que ser contrarrestado. Por ejemplo, tuvimos una sentencia
en la que el propio tribunal dijo, bueno, ustedes no acreditan empresa que se han gastado en la zona de la gente, ni han venido clientes a decir que es que han comprado por la publicidad. Precisamente los clientes lo que han dicho es que han comprado por las visitas de la gente, por su buen hacer, etcétera, etcétera. Pero veis que no son cuestiones sencillas, que luego hay que implicar en los juicios a más personas, y los clientes son súper importantes porque en principio son clientes que no es que trabajen para uno ni trabajen para otro, sino que tienen la relación ambivalente con cada uno, y se supone, por tanto, que un muestreo de clientes y lo que digan estos es realmente factible de entender como muy creíble. Luego también, bueno, hacen lo que sea para demeritar la labor de la gente, ¿no? Como que este cliente sí lo captó él, pero después ya casi no lo gestiona porque todo lo gestionamos nosotros, o ya lo hace el director comercial, o situaciones de este tipo para que el tribunal entienda que, o es la intención de ellos, entienda que el agente pues no tiene esa contribución tan importante a la hora de captar los clientes. Otra de las causas que también suelen esgrimir para que la indemnización pues, sea lo más baja posible o no se dé es que no han podido continuar con ventajas sustanciales con esa clientela que antes gestionaba el agente. A ver, en este caso hay ya varias sentencias de la Audiencia Provincial de Barcelona que dicen que una vez que la gente ya no está, porque lo has echado, es la empresa quien tiene la labor de seguir con diligencia las relaciones comerciales con esos clientes. Muchas veces nos encontramos con que no, y tal cliente ha dejado de comprar, y tal cliente también, y este no compra. Bueno, ¿por qué no compra? ¿No compra por qué? Porque ya no le está visitando nadie, porque no has puesto un comercial que se ocupe, porque ahora tienes teleoperadoras que lo hacen todo telefónicamente. ¿Por qué? Lo importante es no si la empresa ha perdido o no esos clientes por causa imputable a ella. Lo importante aquí es un poco lo que mencionábamos antes, que no sea por causa de la actividad posterior de la gente. Es decir, si la empresa por sí sola no está haciendo una buena labor, eso no es imputable al agente comercial. Ahora, si durante el transcurso de un procedimiento cumplís los requisitos, pero la empresa acredita que os habéis llevado a los clientes de forma importante y sus ventas han bajado, pues ahí será más difícil tener la indemnización máxima, obviamente, o justificar incluso a veces la procedencia. El pacto de no competencia posterior no se suele dar con demasiada frecuencia. Algunos sí tenéis contratos con donde se ha firmado un compromiso de no competencia posterior. Desde nuestro punto de vista, claro, hay que evitar, obviamente, esos pactos. A veces se firman pues, porque quieres tanto esa representación que estás dispuesto a firmar lo que haga falta. Desde mi punto de vista, y aunque la ley así no lo contempla, un pacto de no competencia posterior debería tener una indemnización en sí mismo. Tú puedes aceptar un pacto de no competencia posterior si, aparte de la indemnización por clientela, te dicen que si lo cumples te indemnizarán con tanto importe. En este caso, bueno, puede ser una solución para la empresa, pero tener un pacto de no competencia posterior sin una indemnización adicional a veces es realmente abusivo, porque la indemnización por clientela es de una anualidad como máximo, mientras que un pacto de no competencia posterior puede durar 24 meses. Y la indemnización por clientela no es solamente por el hecho de si tienes o no un pacto de no competencia posterior, es por el trabajo que has realizado antes y el provecho que dejas en la empresa. Entonces, a mí, en cierta manera, esta parte de la ley me sabe a poco, es como injustificada, debería haberse regulado de otra forma, pero es la ley que tenemos, es así.
Si un agente no tiene un pacto de no competencia posterior y le echan de la empresa, a veces preguntáis, ¿me puedo ir a la competencia? Sí, claro, poder puedes, no tienes ninguna prohibición. Ahora, muchas veces decimos, intenta no hacer ruido, que la empresa no se entere, etc., mientras al menos estamos negociando la indemnización por clientela, porque si no, lo primero que nos dicen es que ya se ha ido a la competencia. Entonces, poder, se puede, sí, evidentemente, no tienes un pacto de no competencia posterior, puedes hacerlo. Y es más, es lógico que se haga, porque es el sector en el que trabajáis, el que conocéis, y si una empresa pues, ha prescindido de ti, tendrás que buscarte la siguiente vía en el mismo sector y en lo que ya conoces. Pero sí que es verdad que las empresas esto lo toman con pies de plomo a la hora claro, de pensar, le voy a pagar una indemnización y encima me va a quitar a los clientes. Sin embargo, a la hora de la verdad, lo que importa no es si os habéis ido a la competencia o no, sino si los clientes siguen comprando a la empresa inicial. Esto es lo realmente importante y lo que tiene más valor en un procedimiento judicial. Después, bueno, quería comentaros un poquito sobre la evolución de la jurisprudencia. Al principio, bueno, tenemos una ley de agencia que es del año 1992, o sea, ya va un poco rodada, ya tiene unos cuantos años. Las primeras sentencias que salían pues de eso, de audiencias provinciales o de juzgados de primera instancia, después del Supremo, era mucho más sencillo obtener una indemnización por clientela al máximo, porque el criterio que se tenía es que la ley daba una máxima y no había mucho más, ¿no? Luego empezaron ya, obviamente, a salir más sentencias en las que ya se entraba en la cuestión de la moderación o ponderación de esa máxima si no eres un agente top que lo has hecho todo fantásticamente bien. Entonces, luego hay que encontrar la situación de cada uno a la hora de esa indemnización. Entonces, esta conferencia, en cierta manera, va bien para concienciaros, para saber que tenéis unos derechos, que la ley os ampara, pero que no es automático, que hay que cumplir una serie de requisitos y que la cuantía tampoco es automática, porque lo de decir lo que me corresponde, yo quiero lo que me corresponde, ya, porque lo que te corresponde no es tan sencillo de determinar. No es una indemnización como una indemnización laboral que son tantos días por años de antigüedad. Aquí lo que la ley expresa es una máxima y a partir de la máxima está abierto a valorar. Por eso en las reclamaciones extrajudiciales que solemos hacer antes de iniciar un procedimiento judicial, nosotros obviamente partimos de reclamar la máxima, pero luego somos conscientes de cuál es la situación de cada particular, pues para en una negociación sobre una indemnización por clientela valorar mejor si puedes tener luego más o menos éxito en un procedimiento. Entonces, saber calibrar a la hora de negociar, pues qué es lo más conveniente en un caso o en otro. Y ya os digo, es que son casos totalmente dispares. Todos os agentes, todos podéis tener derecho a indemnización por clientela, pero luego hay que valorar realmente si eso procede o no procede. Y bueno, espero haberos ayudado a entender mejor la figura de la indemnización por clientela. Nos queda tiempo, si queréis, para un turno de preguntas o si tenéis también después dudas, pues ya sabéis que estamos en la asesoría jurídica y que podéis enviar vuestras consultas a serveis@coap.com o pedir las visitas presenciales también cuando la situación a lo mejor es un poco más particular o es una pregunta más concreta y hacer las visitas presenciales que tenemos los miércoles por la tarde. Hablo turno de preguntas por si queréis realizar alguna. Sí.
Sí, Sí, hola. hola. Yo me encuentro en un caso que ahora yo represento a una multinacional en tema de mercados de bolsa, ¿no? De mercados financieros y consultoría. Y esta multinacional va a establecer sede directamente en España, con lo cual no sé muy bien qué va a pasar con nuestra relación, ¿no? No sé la idea es que ellos van a acceder a los clientes directamente. Entonces no sé muy bien cómo manejar la situación en cuanto a cómo aseguro yo lo que ya tengo con ellos. A ver, tengo un contrato, tengo lista de clientes, tengo Ya, pero necesitaría aclarar la figura jurídica de la empresa que van a poner aquí. ¿Qué va a ser una filial? ¿Va a ser una sucursal? ¿Tu contrato no va a variar? Va a ser una filial, mi contrato de ciclo mantiene tal cual, pero ya empiezan a acceder a clientes nuevos en el territorio sin contar conmigo, sin contar con clientes. Entonces, es una situación medio que no es una cosa clara. Pero no tienes una exclusividad de zona otorgada. No, y no si tengo ni exclusividad con ellos. Pues se están dirigiendo a tus clientes o... Ahora explico un poco. Y los clientes nuevos. Sí. ¿Pero se están dirigiendo a los clientes que ya son de tu gestión o están haciendo otros distintos? Otros distintos, en principio. ¿Y tienes pactada una exclusividad o no? No. Vale. Claro, es que en principio... O sea, yo ya entré con ellos ya tenían algún cliente antes de nosotros, pero hemos expansionado el mercado de forma muy grande. Vale. Y ahora quieren venir ellos directamente, establecerse aquí, ¿no? Vale. Un poco como protejo, como que tengo que hacer, ¿no? Vale, una gente pregunta, está ligada a una empresa internacional, resulta que esta empresa va a abrir en España otra sede, en principio una filial, por lo que me ha dicho, y quiere también saber si el hecho de que esa filial esté haciendo otros clientes que no son los que ella tenía, pero está actuando en su zona, ella puede realizar algo al respecto. Sí. Vale. Mi pregunta ha sido si ya tiene pactado en el contrato una exclusividad de zona. No tiene pactado una exclusividad de zona, con lo cual, en principio, sin una exclusividad de zona, lo que la empresa no puede hacer es tocar a los clientes que tú ya has aportado. Sí. Pero podría captar nuevos clientes en esa zona. De ahí la importancia en los contratos de decir que o tienes una exclusividad de zona o que la empresa no puede realizar acciones comerciales que no pasen por ti o de las que tú no comisiones, porque si no te están limitando el techo de los clientes potenciales también a los que tú puedes seguir dirigiéndote. De todas maneras, habrá que ver cómo queda tu situación. Es decir, ¿quién te va a pagar? ¿La filial? ¿Te va a pagar la empresa internacional? Entonces, lo que habrá es como una especie de subrogación de la filial en el contrato que ya tenías con ellos, con lo cual tus derechos no los pierdes, ¿eh? Sí. Y para clientes nuevos yo no puedo contar con su competencia. Si Bueno, quiero, claro, entonces yo me encuentro limitada también. Claro, pero es que tendría que examinar tu contrato. Es lo que decía, que a veces hacéis preguntas, pero es como, a veces hay que explicarlo así, es como lo de ir al médico, doctor, ¿qué me pasa? Hombre, pues déjeme que le ausculte, que le haga una radiografía, si hace falta un TAC, pues para nosotros la documentación es muy importante, porque si no podemos dar un criterio general, pero a lo mejor el caso específico pues merece otro estudio, ¿no? Sí, sí. No sé si había alguna pregunta por aquí, si puedo verla. No las veo. ¿Por aquí alguna pregunta más? Vale. Cuando estamos en un procedimiento judicial, generalmente en los temas de agencia suelen ser juicios ordinarios, que son varias fases. Primero se presenta la demanda con toda la documental que funde la pretensión, porque si no después no se pueden aportar en periodos posteriores documentos, solo en situaciones muy tasadas. Después la otra parte recibe la demanda, contesta la demanda también con toda su documental para fundar sus excusas o sus excepciones.
Después hay un acto que se llama la audiencia previa, que es donde las partes pues, determinan cuáles son los hechos que son objetos de controversia y proponen las pruebas. En ese momento de la audiencia previa, nosotros ya antes tenemos que ver con el cliente con qué pruebas que no sean las documentales que ya hemos aportado podemos contar. A veces periciales, a veces testigos, a veces solicitud de documentación a la empresa demandada, etc. Cuando nosotros proponemos testigos, la mayoría de las veces, cuando son clientes, esos clientes no tienen que venir al juzgado a declarar, que es lo que más les impone, sino que hay un mecanismo que son los testigos por respuestas escritas, en los que cuando se trata de sociedades o comercios, pues el tribunal accede a que se envíe una carta con las preguntas, tanto de una parte como si de la otra se quiere añadir, y ellos, desde sus comercios, pues contesten a esas preguntas y las envíen después al juzgado. Eso facilita que que clientes que serían muy reticentes a acudir a un juicio, pues no tengan después ningún problema en decir la verdad sobre lo que se les pregunta. Un poco las preguntas son invasivas en el sentido de que tienes que hablar mal de uno, tienes que hablar mal de otro, tienes que decir la verdad de lo que ha ocurrido en base a lo que tú has presenciado en tus relaciones. Hombre, si, por ejemplo, están diciendo la empresa que es que hay múltiples quejas de clientes de este agente y resulta que tú le estás preguntando a los clientes si siempre has actuado con diligencia, profesionalidad, si has expresado alguna queja y los clientes dicen que no, pues es muy válido eso que están diciendo los clientes. Esto, una pregunta como podría ser otra. También es verdad que cuando tú tienes que seleccionar a un muestreo de clientes que puedan declarar en tu juicio, ya sea yendo al juzgado, ya sea por respuesta escrita, pues la necesidad también es la de elegir a clientes que puedan contestar en el sentido real de lo que se les pregunta. Porque si tú vas a hacer unas preguntas y ese cliente sabes que es amiguísimo del empresario, pues a ese no lo selecciones, evidentemente. No sé si hay de nada. No sé si hay alguna pregunta más. Y por aquí no las veo las preguntas. Si hay alguna. Sí, Cristina, Hola. cuando has comentado de que hay tiempo de poder pedir la indemnización hasta un año, normalmente cuando se resuelve un contrato, normalmente ambas partes lo que intentan es que la indemnización, en base a todos los puntos que has comentado, se gestione lo antes posible, ¿no? Porque indudablemente Correcto. tú te puedes ir de una empresa, no decir dónde vas, si no tienes pacto de no competencia, ¿no? Y por lo tanto, pues el hecho de que tú decidas irte alegando lo que la empresa pueda imponer en contra tuya, pero normalmente los cálculos de las comisiones se calculan como si fuera una indemnización, ¿no? O lo puede prolongar la empresa. Gracias, Alfonso. Mira, efectivamente el plazo de prescripción he dicho que es de un año, pero cualquier comunicación escrita rompe esa prescripción. Es decir, si tú envías una reclamación, pues imagínate, te han resuelto en febrero, en marzo envías una reclamación de indemnización por clientela. El año volvería a contar desde la última reclamación que tú has hecho. Es decir, interrumpe, es lo que se llama interrumpe la prescripción y vuelve a contar. Obviamente es un plazo procesalmente corto, pero muy largo para que la gente tenga tiempo a pedir la indemnización por clientela. Lo lógico es reclamarla una vez que el agente comercial le han resuelto. Es decir, no tardes tanto porque no tiene ningún sentido. Lo lógico es reclamar en una fecha, puede ser un mes, pueden ser 2 meses, próxima a la resolución y no dejar pasar tanto tiempo. Es verdad, cuando una empresa resuelve,
la empresa lo que va a intentar es hacer una carta motivada alegando unos incumplimientos de la gente, porque sin duda eso le da una posición mejor para negociar. No es lo mismo que te echen diciendo muchas gracias por todo, pero ya no te necesitamos, que te echen diciendo que has incumplido, porque ellos ya quieren tener una posición de partir de una alegación de incumplimientos, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que sería al el caso inicio... de que el contrato sería por tiempo indefinido, pero si es por tiempo determinado, es decir, que si tú pactas, por ejemplo, 2 años, a la fecha de la finalización del contrato, en un principio la empresa tiene la obligación, en base a todos los conceptos que puedas negociar, a que cuando se termine el contrato te paguen la indemnización. No tiene la obligación. La obligación no, la va a tener si la reclamas y tienes derecho. O sea, una empresa cuando te resuelve, aunque sea un contrato temporal, cuando, por ejemplo, de 2 años que dices tú, llegan los 2 años y Sí. tú pides tu indemnización, porque ya hemos dicho que la indemnización por clientela procede tanto en los contratos indefinidos como en los temporales si cumples los demás requisitos que hemos estado comentando. Correcto. Entonces, tú reclamas tu indemnización y a partir de ahí la empresa pues te dirá, pues mira, si te la reconozco o no te la reconozco. Si no te la reconoce, lo único que te cabe es reclamar, pues mediante abogado, mediante un procedimiento judicial. Primero siempre se intenta llegar a un acuerdo sin tener que ir a los tribunales. Obviamente es mejor, menos tiempo, porque todos sabemos que precisamente la Administración de Justicia no va por una vía demasiado rápida y además evita un coste adicional. Sí, sí. Okay. Muchas gracias. De nada. No sé si tenéis alguna pregunta más o ya podemos dar por concluida la conferencia de hoy. Esta conferencia está grabada, ¿no? Luego la vais a enviar. Me han dicho que sí, que la grabarán y la colgarán en la web, creo. Sí, sí. ¿De acuerdo? Pues damos por concluida la sesión de hoy y muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Gracias a ti. Gracias. Buenas tardes.